Es hierba extraña en grandeza, que la he visto de 2 lanzas en alto, y así lo es extraña en la flor, porque echa la mayor flor y más particular que jamás se ha visto. Vuélvese esta flor de continuo hacia el sol, y por esto la llaman de su nombre, lo cual hacen muchas otras flores y hierbas. Parece muy bien en los jardines. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy vamos a dar un paseo luminoso como pocos, pues vamos a adentrarnos en un campo de estrellas metafóricas, aunque su enorme popularidad desde que los occidentales nos tropezamos con ellas las ha convertido en las estrellas de jardines e incluso de industrias. ¿Ya has adivinado la identidad de nuestra invitada? Se trata de los radiantes, deslumbrantes girasoles. El girasol domesticado, el que te ha venido a la cabeza en cuanto has escuchado su nombre, es uno de los 50 y pico hermanos dentro de un género cuyo nombre lo dice todo: Helianthus, o flor del sol. Anthos, flor; helios, sol. Para más señas, el domesticado es Helianthus annus, con que ya puedes suponer que es una planta anual, que se marchita y se muere tras haber finalizado su ciclo reproductor. Los Helianthus son oriundos de las Américas y crecen silvestres desde el centro del continente para arriba. Pero, una vez que los occidentales nos tropezamos con ellas, nos gustaron tanto que nos los trajimos al viejo mundo y los convertimos primero en plantas ornamentales de enorme popularidad. Hay algunas ilustraciones en herbarios antiguos que son espectaculares. ¿Quién le hubiese dicho al girasol allá por 1400 o así que en el siglo XX formaría parte de las flores tradicionales de un lugar como Polonia, donde es una flor que evoca los jardines rurales y el verano maduro en todo su apogeo solar? Además, el girasol es un motivo ornamental que recogen varios artistas dentro del movimiento del modernismo, el Art Nouveau europeo, generalmente ligado a esas connotaciones solares, veraniegas, o en alguna ocasión incluso como alusión a su supuesta capacidad para girarse hacia el sol. Pero, ¿es cierta esa habilidad? ¡Chan, chan, chan! La respuesta corta, para no dejarte ahí en suspense, es que sí y no. Como bien habrás notado, si tienes una planta de girasol en tu campo o tu jardín, esas enormes inflorescencias de aspecto solar que saca no se mueven. Las plantas adultas en plena floración suelen tener sus capítulos florales orientados hacia el este. Orientados, literalmente. Y ahí se quedan, mirando hacia el oriente las 24 horas del día. Sin embargo, los girasoles jovencitos, que aún no han florecido, sí dan muestras, y evidentes además, de lo que en biología conocemos como fototropismo. La parte final de la palabra, lo del tropismo, te indica que esto es cosa de movimiento. En biología, tropismo, movimiento. Y en este caso es un movimiento en respuesta a la luz. Fotos, fotón, fotografía, luz. Este es un comportamiento que, si lo piensas, es bastante lógico, teniendo en cuenta que las plantas son seres fotosintéticos, que en cierto modo comen luz. Está claro que van a moverse en su busca. La luz es uno de los estímulos más importantes para las plantas. Cualquier planta, desde que son chiquitas. Cuando una semilla germina y saca esas primeras hojitas en pañal, los cotiledones, estos buscan la luz como desesperados, porque es que si se quedan bajo tierra, y salvo honrosas y parásitas excepciones, se morirán. Entonces, todas las habitantes del reino vegetal muestran en algún momento o en alguna parte de la planta fototropismo. Pero luego hay algunas que van un pasito más allá, en las que se da heliotropismo, que es un tipo especial de fototropismo que toma como señal una fuente de luz que les sirva para hacer la fotosíntesis, claro, no les vale rayos ultravioletas o rayos X, y esta fuente de luz tiene que ser dinámica, se mueve como el sol.
Y los girasoles jovenzuelos sí que son heliotrópicos. Las hojas y el tallo siguen efectivamente el movimiento del Sol durante el día, recibiendo al astro rey al amanecer y girándose para despedirlo cuando desaparece por el oeste. Más aún, por la noche la planta hace el movimiento inverso y se va al este a esperar al Sol a la mañana siguiente. El heliotropismo no es algo exclusivo de los girasoles, ni mucho menos. En el fragmento que inauguraba el capítulo, has escuchado, a mí leyendo, un fragmento de una obra de Nicolás Monardes, médico sevillano, que hablaba del girasol en el siglo XVI. Y quizás hayas notado que cuando habla del heliotropismo de Helianthus, añade que eso es algo que hacen muchas otras flores y hierbas. Tenemos incluso un mito de la antigüedad clásica donde aparece un triángulo amoroso con el dios Sol, Helios, y dos hermanas que, por supuesto, acaban mal, o bien, según juzgues el tema de la metamorfosis vegetal. Una de las hermanas, la amada del Sol, termina convertida en un árbol de olíbano, de incienso, sobre la que ya escribí en su momento en el blog, por cierto. Y la otra, la enamorada no correspondida, acaba transformada en una flor condenada a moverse siguiendo la luz de Helios. Aunque hay algunas obras de arte muy bonitas, por cierto, donde aparece esta hermana, que se llama Clitie, transformada en girasol, es evidente que los griegos no conocían los girasoles. Pero tampoco hace falta, porque, repetimos, el heliotropismo no se reduce a los girasoles. De hecho, quizás te suene el nombre de heliotropo. Heliotropium es el nombre de un género botánico que no tiene nada que ver con los girasoles, es pariente de las borrajas, y allí encuentras incluso a hierbas rebeldes urbanas, como la hierba verruguera, Heliotropium europeum. Y tampoco son estas las únicas. Tenemos, por ejemplo, a una lechetrezna que también se conoce como tornasol, la Crozófora tinctoria. Sin embargo, bien, hay que admitir que de todas las plantas heliotrópicas, los girasoles son las más impresionantes, porque no solo son heliotrópicas, sino que los capítulos florales parecen soles, o recuerdan a soles. Y ojo, habrás notado que digo capítulos y no flores, porque esos discos enormes en realidad son bandejas llenas de flores pequeñitas y además dispuestas siguiendo proporciones matemáticas que son impecablemente bellas, Fibonacci. No me lío aquí, pero si te interesa el tema, búscalo porque es precioso. Y cada una de estas florecillas se convierte, tras la polinización, en un fruto seco, lo que conocemos en botánica como aquenio, la pipa del girasol, que no es, sino que contiene una semilla. Y rodeando esta bandeja de floretes hay una orla de lígulas, que son unos pétalos exageradamente largos, comparados con la flor de la que provienen, y que hacen las veces de los rayos que salen del centro. Y es que es un sol de flor, y sus nombres comunes lo reflejan. Bueno, y el científico también, pero los comunes, muchísimos. Ya vayas a buscarlo en inglés, sunflower, flor de sol, pero incluso en el japonés, donde ha llegado también los girasoles, y se conoce como himawari, que significa literalmente girarse hacia la luz o hacia el sol. Podríamos pensar que Helianthus annus es lo más parecido que hay a una flor con una simbología que es prácticamente universal. Allá donde va, no solo triunfa, sino que ¿quién no va a verle el parecido con el sol? ¿Quién va a darle un nombre que no haga referencia al sol? Y la respuesta es que, cierto, es muy, muy, muy común y frecuente, pero no siempre le hemos endosado nombres solares a esta planta. Del Chimalacatl, peruano o grande, que otros suelen llamar flor del sol. Así empieza una de las entradas compuestas por el que posiblemente fuese el primer naturalista estatal de la historia, que fue el protomédico de las Indias, Francisco Hernández, quien viajó en el año de Dios 1571 desde la península ibérica hasta los reinos españoles en América, y allá recogió e ilustró, junto con un equipo de colaboradores, muchos de ellos indígenas, si mal no recuerdo, una enorme cantidad de información sobre la flora autóctona de México, así como sus nombres nativos y sus empleos. Su obra no vio la luz en vida suya.
Y luego sí que vio mucha luz y mucho calor también, porque se quemó en un incendio que acaeció en la biblioteca del Escorial donde estaba guardado. Hemos ido recomponiéndolo como buenamente hemos podido a partir de las copias a cachos, todo hay que decirlo, que tenemos. Y luego nos hemos dedicado a intentar identificar a las plantas que salen en el manuscrito, algo que no es para nada empresa fácil. Uno de los nombres que aparecen en los materiales de Hernández es Chimalacatl, un término que literalmente significaría escudo y caña, o escudo y carrizo. Y justamente uno de los nombres indígenas mexicanos para referirnos a los girasoles es Chimalacatl o Chimalchochitl, flor de escudo, en referencia al aspecto de sus capítulos florales, que aquí ya no son soles, o al menos no solo, sino instrumentos de defensa armada. Existen referencias dentro de la poesía náhuatl que mencionan a las Chimalchochitl como parte del equipo de las flores de guerra, con fuertes connotaciones bélicas. Pero es difícil asegurar que se tratase de referencias a los girasoles, porque Helianthus annus no era la única planta a la que los aztecas daban este nombre. Y por aquel entonces no existían nombres científicos, así que no podemos saber con absoluta certeza si las Chimalchochitl mencionadas eran girasoles u otra planta con la que compartían el nombre. Y ya que estamos y aprovechando la ocasión, te invito a que te adentres conmigo en un campo de batalla científica, que todo hay que decirlo, no es muy violenta. En biología nos lanzamos papers a lo sumo en lugar de liarnos a mamporros. Así que un girasol bien manejado podrá servirte de escudo y protegerte de publicaciones científicas usadas en plan proyectil. Si hiciesen una película sobre el tema, sería del género suspense, y su título podría ser algo así como ¿Quién domesticó al girasol? Aunque a veces, o a menudo, los urbanitas lo olvidamos, la mayoría de seres humanos hemos vivido en sociedades agrícolas y nos hemos nutrido sobre todo a base de alimentos cultivados, pese a que la caza-recolección pudiese funcionar como un complemento esencial en determinadas épocas y regiones. Y, como no podía ser de otro modo, durante muchísimo tiempo la agricultura, esa revolución neolítica que me contaban a mí en el colegio, se ha visto como un logro, un avance cultural, enorme además, respecto a las estrategias alternativas, aunque en realidad pueden ser complementarias, de abastecimiento de comida. En resumen, que los agricultores hemos pasado muchos siglos sintiéndonos superiores a cualquier pueblo que no practicase la agricultura. Y este es un dato que me parece importante tener en cuenta cuando abordamos el tema de los centros de domesticación de plantas o de animales. ¿Cómo definimos eso? Fácil. Es un área geográfica donde suponemos que se produjo el paso de una planta en su versión silvestre a su versión domesticada. Este paso, que en realidad está hecho de un montón de pasitos, tiene efectos distintos según la especie que consideres. Por ejemplo, en el caso de los altramuces, de los que te hablaba en el 9º capítulo del podcast, la domesticación tiende a reducir el amargor y la toxicidad de las semillas, para que puedas cocinarlas y comértelas sin tener una indigestión muy, muy gorda. En el caso de los girasoles, en cambio, la cabeza floral aumenta de tamaño, así como los frutos, que también se vuelven más grandes. Entre otras cosas, no es el único rasgo que se ve afectado por la domesticación. A mediados del siglo XX se situó la domesticación del girasol en una región curiosa, el sureste de Estados Unidos, donde se han encontrado restos paleobotánicos de frutos de Helianthus annus domesticado de más de 4.000 años de antigüedad. El área en cuestión resultaría ser el único centro de domesticación en tierras norteamericanas que sepamos, mientras que en cambio en Mesoamérica y Sudamérica tenemos varios y además muy bien identificados. Pues bien, durante la primera década del siglo XXI, 2000, surgió una propuesta novedosa, que el centro de domesticación del girasol no estuviese en Norteamérica, o al menos no solo, sino en México. Un grupo de investigadores habían aislado una pipa de lo que parecía ser girasol domesticado en el estado de Tabasco, en un yacimiento olmeca conocido como San Andrés. Se envió la pipa a otro laboratorio donde la examinaron expertos, que por cierto habían formulado la hipótesis de que el girasol se había domesticado en Norteamérica, y estos expertos la declararon proveniente de girasol domesticado.
Luego, el pobre fruto se sacrificó por la ciencia porque tuvo que ser destruido al hacer las pruebas de carbono 14 para fechar su antigüedad. Y la cifra que salió fue 2.600 años antes de la era común, 50 años para arriba o para abajo. Y eso es más antiguo que la pipa norteamericana. Y se lió la marimorena. Bueno, o eso me parece a mí visto desde fuera, porque si vas leyendo los papers, a mí la impresión que me da es que tenemos al grupo del experto original, el que escribió el libro, literalmente, sobre los girasoles, el que formuló la hipótesis de Helianthus como planta domesticada en Norteamérica, oponiéndose de forma sistemática al grupo que propone la hipótesis alternativa, que el girasol se domesticase en el norte de México de forma independiente. Fíjate, si la cosa se caldea, para estándares científicos educados, claro, que el experto veterano llega a decir: oye, ¿sabes aquella pipa que me mandaste y que te confirmé que era de girasol domesticado? Pues me retracto, ya no me lo parece. Ahora creo que podría ser una semilla de calabaza vinatera. Y como la muestra ha desaparecido, vete tú a demostrar nada. Que a lo mejor es verdad, no digo que no, pero queda muy feo, ¿no? Y son cosas así las que me recuerdan que a veces pensamos que en la ciencia como algo muy aséptico, practicado por una especie de sacerdocio de espíritus puros que están al margen de cualquier pasión humana, que no tienen ni ideologías, ni cariños, ni egos, que interfieran o coloreen en modo alguno lo que hacen. Y no, claro que no. La ciencia la construimos los científicos, que somos personas y que tenemos nuestras cosas. Y si has dedicado toda tu vida a defender una teoría y luego viene alguien y la pone en entredicho, no digo que sea imposible, pero entiendo que sea difícil sopesar las cosas de forma objetiva. Porque en general, a los seres humanos, y a mí la primera, nos gusta tener razón, y no es raro que la defendamos con uñas y dientes cuando pensamos que está siendo atacada. Que quiero muchísimo a la ciencia como un método para interrogar al mundo que nos rodea. Y con todo esto no pretendo invalidarla en absoluto, pero sí quiero proponer que para practicarla y para enseñarla bien, tenemos que ser conscientes de sus límites. Y ser conscientes de que sus respuestas no son dogmas de fe, son modelos de la realidad. Y que lo más importante que nos da la ciencia no son respuestas, sino una manera de formular preguntas. Por ejemplo, ¿quién domesticó al girasol? Y me complace tener una respuesta, un modelo de verdad. ¿Qué se obtuvo al analizar el ADN de girasoles silvestres y domesticados recogidos tanto en México como en Estados Unidos? Los resultados, a 2020, y por lo que yo he podido averiguar, apoyan la hipótesis de que la domesticación se produjo en Norteamérica. Y una vez que los humanos conocimos a los girasoles, ¿cómo nos relacionamos con ellos? No te sorprenderá que te diga que nos los comimos. En el caso de Helianthus annus, incluso en su versión silvestre. Hay muchas tribus de nativos americanos que recogían sus frutos secos para comer, ya fuesen crudos o también tostados, incluso machacados para obtener una especie de harina. En el campo de los domesticados tenemos noticias incluso de variedades que daban pipas de distintos colores, negro, blanco, rojo, a rayas. Cuando llegaron a Europa, sin embargo, parece que fue casi más frecuente el consumo de las cabezuelas florales, enteras, en plan alcachofa, cuando aún son verdes y jóvenes, claro, que no el aspecto de los frutos. Y dicen que están ricas. Si tienes girasoles y aún no han florecido, pues puedes probar y me cuentas. Con todo, también tienen, y han tenido, empleos medicinales entre los nativos, así como ceremoniales. Y no solamente el girasol domesticado, sino también algunos de sus hermanos, Helianthus. Entre los Hopi, por ejemplo, una tribu que actualmente vive en el estado de Arizona, un girasol muy raro, cuyo nombre ya te lo dice todo, Helianthus anomalus, pues bien, este girasol forma parte de sus rituales. Se emplean las lígulas, esos pétalos rayo que bordean el capítulo floral, para preparar un tinte ceremonial especial con que decorarse el rostro en unas ceremonias especiales que se celebran en otoño. De no ser así, quizás nadie se hubiese preocupado de proteger a este girasol y evitar su desaparición, porque es una especie rara y los humanos protegemos aquello que valoramos.
Y por supuesto hemos empleado también a Helianthus annus, el girasol domesticado más frecuente de todos, como flor decorativa y ornamental, en jardines tanto rústicos como de postín, según la época y el lugar, ojo. Y muchos hemos admirado su estatura, porque pese a ser una planta anual, el récord a 2020 de altura girasolística lo detenta un ejemplar alemán que midió más de 9 metros, 9,17 metros para ser exactos. La mayoría no se hacen tan grandes, pero ya ves que la planta tiene mucho potencial. Sin embargo, entre todos los empleos que te he contado hasta ahora, hay un producto que brilla por su ausencia, pese a que hoy está íntimamente relacionado con los girasoles, y que era una pista además para adivinar la identidad de esta planta: el aceite. El motivo es sencillo, y es que las variedades de girasol con elevado contenido en aceite en sus semillas, del 50% o más, fueron un desarrollo tardío de la agricultura y que sucedió nada más y nada menos que en Rusia. Pues sí. Al parecer, antes de la llegada del girasol a las tierras de los zares en el siglo XVIII, nadie se había tomado en serio el potencial de Helianthus como productora de aceite. Pero los rusos sí lo hicieron, quizás en parte motivados por la Iglesia Ortodoxa. O, mejor dicho, por las estrictas prohibiciones dietéticas que se imponían durante Cuaresma, Adviento y demás días de ayuno, durante los cuales la mayor parte de grasas no podían consumirse. Pero como el girasol era un recién llegado y a lo mejor no tenían muy claro aún dónde ubicarlo, se quedó fuera de la prohibición. Y el consumo de pipas y de aceite de girasol floreció en tierras rusas, hasta el punto de convertir a Rusia en el primer productor mundial de Helianthus annus al cabo de medio siglo. Y hoy solo lo supera Ucrania, que por aquel entonces formaba parte del Imperio ruso. ¿Quién le hubiese dicho a esta planta que después de milenios de vida en América, trabando alianzas con bisontes para su dispersión, terminaría asociándose con una especie, la nuestra, que lo llevaría más allá del horizonte, a conquistar todas las tierras que yacen en ese oriente que todo girasol en flor contempla para la eternidad? Y después de tantas idas y venidas siguiendo los pasos de los Helianthus, creo que por hoy podemos dejarlo aquí. En los próximos días compartiré algunos extras que me he dejado en el tintero. No he hablado nada, por ejemplo, del girasol en el arte. Y hay pinturas famosísimas protagonizadas por Helianthus. Pero no adelantemos acontecimientos. Esto en redes, lunes para más señas, durante los próximos días, donde me encuentras como Aina Serice en Facebook y en Instagram, aunque esto saldrá en Facebook, ya aviso. Y, por supuesto, que si recibes por correo electrónico mis boletines vegetófilos mensuales, te llegará en formato descargable a principios del mes que viene, agosto de 2020. Como siempre, encontrarás enlaces a todas las transcripciones que tengo colgadas en el blog en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Y todas las que aún no están colgadas públicamente, de momento puedes encontrarlas solo en Patreon, que es una plataforma de microdonaciones donde las comparto, eso sí, desde el primer momento, con mis bien amados Patreons, mis mecenas maravillosos. Además de audios extra ocasionales, como muestra de mi profundo e infinito agradecimiento por su apoyo a mi labor de divulgación vegetófila. Si te apetece unirte a ellos, puedes ir a patreon.com/ainaserice y animarme regalándome el equivalente de un café mensual. E incluso sugerir plantas para futuros episodios, porque es a quien pregunto primero cuando tengo dudas o algún espacio vacío en la programación. De hecho, si el girasol está hoy aquí es gracias a Inma, que me lo propuso y que espero que lo hayas disfrutado. Tras un largo caminar desde que emprendimos esta senda, que es la tercera temporada, el viaje va tocando a su fin. Pero antes de que la luz termine de escurrirse horizonte abajo, más allá del campo de girasoles en dirección al huerto, los rayos iluminan unos árboles de tronco nudoso y hojas siempre verdes. Árboles a los que tengo mucho cariño y cuyo nombre, además, ampara a más de uno y más de dos congéneres suyos en distintas partes del mundo, además. 3 pistas tengo para ti para ver si adivinas su identidad. La primera, que es compuesta: oro, diamantes, piedras preciosas. La segunda,
compuesta pero menos, dulces y helados. Y la tercera y última, chocolate. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, ya sabes que puedes compartirlo conmigo en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice, o dejando un comentario en la web de iVoox, o mandándome un correo electrónico, o la modalidad de comunicación que tú prefieras. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los girasoles que iluminan jardines y comidas, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.